El pulque de los dioses. Capítulo 1. La sangre del maguey. Valle de Teotlalpan, amanecer. El aire huele a tierra mojada, a rocío y a savia dulce. Las plantas de maguey se extienden como un ejército ancestral que respira al compás del viento. El sol apenas asomaba detrás del cerro del este cuando Tochtli se agachó junto a la planta de maguey más vieja del campo. Sus pencas eran anchas, rugosas, tatuadas por los años y el polvo. Con el machete en mano, el joven raspó con cuidado el centro del corazón de la planta, dejando que el aguamiel comenzara a brotar lentamente. Su abuelo le había enseñado que cada maguey tenía un alma distinta, y algunos, si se escuchaba bien, podían hablar. «Este huele diferente», murmuró Tochtli, acercando la nariz al líquido viscoso. Como si escondiera un recuerdo. Una voz suave interrumpió su concentración. «¿Y qué te dijo esta vez?», preguntó Citlali, acercándose con una sonrisa burlona. Su cabello estaba trenzado con pequeñas flores secas, y en sus manos traía una canasta con hierbas del campo. «Me dijo que lo desperté muy temprano», respondió Tochtli sin voltear. «Pero también me agradeció por no lastimar su raíz». Citlali soltó una risa breve y se sentó a su lado, contemplando las filas interminables de magueyales. «¿Sabes qué decían los viejos de mi familia? Que los magueyes viejos guardan secretos de los dioses. Que sus raíces conectan con el corazón de la tierra. Y que si uno pone atención, pueden darte respuestas o advertencias». Tochtli asintió, aunque sin responder. Sabía que hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día del equinoccio, cuando el pulque nuevo se ofrecía a Mayahuel, la diosa madre del maguey. Era una tradición ancestral que se celebraba solo cada 7 años, cuando el sol y la luna se equilibraban en el cielo. El crujido de ramas secas rompió el silencio. Don Cipriano, abuelo de Tochtli, apareció caminando con paso lento pero firme, apoyado en su bastón de ocote. «Muchachos», dijo con voz áspera, curtida por años de viento y aguardiente. «Hoy toca entregar el primer pulque a la madre Mayahuel. Pero hay señales. Anoche, los murciélagos no salieron a volar. Y los coyotes no aullaron». Citlali frunció el ceño. Tochtli se levantó. «¿Y eso qué significa, abuelo?». El anciano alzó la vista al cielo, que comenzaba a tomar tonos dorados. «Que algo se mueve bajo la tierra. Que el equilibrio está cambiando. No es casualidad que el maguey viejo te haya hablado». Horas más tarde, el pueblo de Teotlalpan se encontraba reunido frente al altar ceremonial. Las danzas habían comenzado, pies descalzos marcaban el ritmo sobre la tierra caliente, caracoles resonaban entre los cerros cercanos, y el humo del copal se mezclaba con el aroma dulce del pulque nuevo fermentado con frutas y raíces. Tochtli, con las manos temblorosas, cargaba la vasija de barro que contenía el primer pulque. Era espeso, blanco, casi brillante. Su tarea era simple pero sagrada, verter las primeras gotas sobre la piedra del altar como ofrenda a Mayahuel. Citlali lo acompañaba, cantando una melodía antigua en náhuatl que su abuela le había enseñado. Don Cipriano observaba en silencio, sus ojos húmedos por la emoción. Tochtli subió los 3 escalones del altar. Alzó la vasija y dijo en voz firme: «Para ti, Mayahuel, madre del campo, abuela de las raíces. Que tu sangre siga corriendo entre nosotros». Y vertió el líquido sobre la piedra tallada. Un silencio profundo se hizo en todo el pueblo. Incluso el viento se detuvo. De pronto, el pulque comenzó a burbujear. Solo. Sin calor, sin agitación. Como si algo lo agitara desde dentro. Don Cipriano entrecerró los ojos. «Eso no es normal». El burbujeo se volvió más intenso. El líquido temblaba como si tuviera vida propia. Entonces, una grieta se abrió en la piedra del altar. Pequeña al principio. Pero luego, una raíz negra, retorcida, emergió de ella, moviéndose como un dedo que busca. Citlali gritó. Tochtli retrocedió, dejando caer la vasija. El líquido se esparció por el suelo, formando pequeños ríos espumosos que parecían respirar. De la grieta, algo más comenzó a subir. Una figura cubierta de polvo, espinas de maguey y restos secos de flores. Sus ojos brillaban como brasas viejas. Su voz era hueca, como el eco dentro de una caverna olvidada. «Regresé por lo que es mío». Don Cipriano se adelantó, alzando su bastón con fuerza. «Brujo del polvo. Te desterramos hace generaciones». La figura rió con un sonido rasposo, como hojas secas al quebrarse. «El pulque ya no es puro. Los hombres lo han corrompido. Han olvidado los cantos. Han cambiado el ritual por comercio. Y ahora, yo vengo a reclamar la sangre del maguey, para mí». Un torbellino de polvo envolvió al brujo, que desapareció como humo arrastrado por el viento.
La multitud quedó paralizada, en estado de shock. El altar, ahora agrietado. La ofrenda, perdida. Esa noche, el pueblo se sumió en un silencio inusual. Los viejos se reunieron alrededor del fuego, murmurando rezos casi olvidados. Tochtli no podía dormir. Su pecho ardía con la sensación de que había fallado. Regresó al campo, buscando respuestas entre los magueyes, y allí, bajo la piedra donde su abuela solía sentarse, encontró una carta enrollada en cuero viejo. La letra era de ella. Si alguna vez el pulque deja de cantar, busca a los guardianes del maguey. Ellos guardan el equilibrio entre lo sagrado y lo profano. Pero recuerda, el camino comienza en el Cerro del Viento Roto. Y no todos regresan. Capítulo 2. La raíz que despierta. Noche profunda en Teotlalpan. El altar sigue agrietado, la ofrenda derramada. Mientras el pueblo duerme inquieto, una fuerza antigua comienza a moverse bajo la tierra. Tochtli no cerró los ojos en toda la noche. Aún escuchaba el eco de la voz del brujo del polvo en su cabeza, como si sus palabras se hubieran pegado a las paredes de su memoria. Desde su cuarto, podía ver la silueta del Cerro del Viento Roto recortada contra el cielo estrellado, y aunque el aire era fresco, algo le quemaba por dentro. Al amanecer, se dirigió a casa de Citlali. La encontró descalza, moliendo hojas en un metate de piedra. Sabía que vendrías, dijo ella sin voltear. Soñé con la raíz otra vez. Esta vez, hablaba. Y tenía tu voz. Tochtli tragó saliva. Le mostró la carta que había encontrado la noche anterior. Citlali la leyó en silencio. Sus ojos se oscurecieron. Mi abuela hablaba de los guardianes del maguey, dijo al fin. Decía que vivían entre este mundo y otro más antiguo. Que solo aparecen cuando el pulque deja de cantar. Pero nadie los ha visto en generaciones. Son más leyenda que realidad. Pues tendremos que hacer que esa leyenda despierte, respondió Tochtli, con una seguridad que no sentía del todo. Antes de salir del pueblo, decidieron pasar por la cantina de El Maguey Resistente, a buscar provisiones. Al entrar, una figura los observaba desde la sombra, sentado al fondo, con un sombrero ancho cubriéndole los ojos y una jarra medio vacía frente a él. Van al cerro, ¿verdad? Dijo el forastero sin levantar la vista. Yo también voy para allá. Tochtli y Citlali se miraron con desconfianza. ¿Y tú quién eres? Preguntó ella. Me llamo Ictán. Vengo del sur, de un pueblo que ya no existe. Mi madre murió después de beber un pulque envenenado. Antes de morir, me dijo, ve al norte, donde el maguey aún canta. Y los sueños me trajeron hasta aquí. Citlali, con su intuición aguda, asintió lentamente. Tochtli, aunque dudaba, aceptó la compañía. Tal vez el destino les había puesto a Ictán en el camino por algo. El viaje hacia el Cerro del Viento Roto comenzó esa misma tarde. Caminaron entre campos de maguey enfermo. Las pencas estaban secas, marchitas, como si algo les hubiera robado el alma. El sol caía a plomo sobre sus cabezas, y el polvo se metía por sus narices, por sus bocas, por sus pensamientos. ¿Por qué se llama así? Preguntó Ictán mientras subían una loma empinada. Dicen que hace siglos, el viento se rompió ahí. Literal. Como si algo hubiera desgarrado el cielo, respondió Tochtli. Desde entonces, las nubes no se forman igual cerca del cerro. Y los animales no lo cruzan. Citlali se detuvo de pronto. Cerró los ojos. Sus dedos rozaron una piedra cubierta de líquenes. Escucho algo, susurró. Voces. Muy abajo. ¿De dónde vienen? Ella señaló una caverna oculta entre los arbustos. Su entrada parecía una boca abierta en la ladera, húmeda y oscura. Del interior salía un olor fuerte, dulce, penetrante, casi embriagador. Entraron con antorchas improvisadas. Dentro, las paredes estaban cubiertas de raíces de maguey. Algunas goteaban savia, otras latían lentamente como venas. El aire era espeso, y cada paso parecía resonar con ecos lejanos. En el centro de la caverna, encontraron una figura sentada sobre un trono de piedra y fibras secas. Su cuerpo era delgado, casi traslúcido, y su piel tenía un tono verde musgo. Sus ojos, cerrados. ¿Está vivo?, susurró Ictán. Entonces, la figura abrió los ojos. Eran completamente blancos. Su voz, aunque suave, resonaba con fuerza. Me llaman Teyoyo, guardián del aliento del maguey. Los esperaba, aunque no con tanta prisa. Los tres jóvenes se quedaron en silencio. Teyoyo se puso de pie con movimientos lentos, casi flotando. Ustedes buscan restaurar el equilibrio. Pero no basta con voluntad. La corrupción ha llegado profundo.
El brujo del polvo ha roto el primer sello. Busca el corazón del maguey. Y si lo bebe, el ciclo se romperá. Para siempre. Tochtli dio un paso al frente. ¿Dónde están los otros guardianes? Dormidos. Olvidados. Separados por caminos que solo el pulque puede trazar. Pero ustedes tienen el eco en la sangre. La diosa los eligió. Teyoyo extendió la mano y del suelo surgió una pequeña planta de maguey, distinta a todas. Sus pencas eran azules, y su centro brillaba. Esta es la guía. Su savia los llevará a los otros guardianes. Pero deben darse prisa. El brujo ya camina con los suyos. Los tres jóvenes se inclinaron en señal de respeto. Pero antes de salir de la cueva, Teyoyo les habló una vez más. Una advertencia: el corazón del maguey no se deja encontrar. Se deja sentir. Y solo quien haya probado la memoria del mundo podrá reconocer su canto. Ya fuera de la caverna, el viento soplaba diferente. Más fuerte. Más seco. Desde lo alto del cerro, podían ver el valle entero, y también una sombra que avanzaba desde el horizonte. No eran nubes. Era polvo. Y en medio, marchaban figuras torcidas, hechas de humo y espinas. Citlali tembló. Nos encontró. Capítulo 3. El camino del viento roto. Amanecer nublado en lo alto del cerro. El polvo se levanta como niebla densa. Algo se acerca, y el viento ya no suena igual. Tochtli sostenía con fuerza la pequeña planta de maguey que Teyoyo les había confiado. Sus pencas azules pulsaban con una energía tibia, como si tuvieran corazón propio. Citlali caminaba justo detrás de él, con los ojos atentos al movimiento de las ramas. Ictan cerraba la marcha, con un cuchillo de obsidiana en la mano y la mirada perdida entre los árboles secos. El silencio era espeso. ¿Seguro que bajamos por aquí?, preguntó Ictan en voz baja. Sí, respondió Citlali sin dudar. El viento cambia cuando uno se aleja del cerro. Es como si quisiera empujarnos de vuelta. Eso significa que vamos en la dirección correcta. Tochtli se detuvo de pronto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se giró. Nada. Pero sentía que algo lo seguía. O peor, que algo ya los rodeaba. No estamos solos, murmuró. No lo estaban. Del polvo comenzaron a surgir figuras borrosas, como siluetas hechas de humo y ceniza. Tenían forma humana, pero sus cuerpos eran delgados, con extremidades demasiado largas, y sus rostros eran máscaras vacías, cubiertas de espinas de maguey. ¡Atrás!, gritó Ictan, levantando el cuchillo. Los espectros no atacaban. Solo los observaban. Como si esperaran una orden. Entonces, una voz conocida retumbó entre los cerros. ¿Ya sienten el sabor de la desesperación? Era el brujo del polvo, aunque no se le veía. ¿Pensaban que podían buscar a los guardianes sin que yo lo notara? Los campos me susurran. Las raíces me cuentan. Y el pulque me pertenece. Tochtli dio un paso adelante, sosteniendo la planta azul. No tienes derecho. El pulque no es tuyo. Es de todos. Es memoria, es vida. La voz rió. ¿Vida? ¿Memoria? Los hombres lo han convertido en negocio. En burla. Lo beben sin respeto. Lo olvidan al día siguiente. Yo lo haré eterno. Yo lo transformaré. Y entonces, los espectros atacaron. La lucha fue confusa. Ictan se lanzó contra el primero con su cuchillo, pero la criatura se deshacía y reformaba como humo sólido. Citlali lanzó un puñado de sal mezclada con copal, como le había enseñado su abuela. Algunos espectros retrocedieron, chillando como si les quemara. Tochtli cayó al suelo. Uno de los entes lo rodeó, se acercó a su cara, y al tocarlo, le mostró un recuerdo que no era suyo. Vio un campo de magueyes en llamas. Vio a Mayahuel encadenada por raíces negras. Vio a su abuelo joven, sangrando frente a un altar roto. Y entonces, vio algo más, un niño con su mismo rostro, pero los ojos completamente blancos, ofreciendo un pulque oscuro a una sombra enorme. Tochtli gritó. Pero no era de miedo. Era rabia. Se incorporó. Sostuvo la planta de maguey azul contra el pecho y pronunció las palabras que había leído en la carta de su abuela. Inyoyotl, Inistli, Inemilistli. El corazón, el rostro, la vida. La planta brilló intensamente. Una luz verde esmeralda envolvió a los tres. Los espectros gritaron, se deshicieron en humo. El viento se detuvo de golpe. Y la voz del brujo desapareció. Los tres cayeron al suelo, jadeando. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. ¿Todos están bien?, preguntó Tochtli, con la voz rasposa. Citlali asintió, con una mano en el pecho.
Ictan miraba el cuchillo, ahora manchado con una sustancia negra y espesa. Eso fue real, ¿verdad? Más real que cualquier feria, respondió Tochli, aún con el corazón agitado. La planta azul se había marchitado. Cumplió su propósito, los había protegido, pero el precio había sido alto. Después del combate, buscaron refugio en una cabaña abandonada a medio camino del valle. Mientras Citlali preparaba una infusión de tila y hojas de toronjil, Ictan se sentó junto a Tochli. No dije nada antes, pero, lo que viste, cuando ese espectro te tocó, yo también vi cosas. Mi madre. El día que murió. El pulque que bebió, se parecía al que hicimos en la ceremonia. ¿Crees que está conectado? Creo que alguien está usando el pulque para abrir portales. Para mezclar mundos. Tochli cerró los ojos. Necesitamos encontrar al siguiente guardián. ¿Y cómo sabremos dónde buscar? Preguntó Citlali desde la esquina. Entonces, en un rincón de la cabaña, donde la tierra estaba húmeda, comenzaron a brotar raíces. De ella surgió una flor blanca con manchas violetas. Su aroma era fuerte. Inconfundible. Tlazocamati, susurró Citlali. Es flor de aliento. Solo crece donde mora un guardián. Capítulo 4. Xolotl, el guardián del aliento. Afuera de la cabaña donde pasaron la noche, florece una planta que no debería estar ahí. El aroma es denso, antiguo, lleno de memorias. Citlali fue la primera en despertar. El aroma de la flor de aliento se había vuelto más intenso, casi embriagador. Cada vez que lo inhalaba, sentía como si recordara algo que nunca había vivido. ¿Y si esta flor no nos está guiando, sino llamando? Preguntó en voz baja, observando cómo los pétalos se abrían lentamente con los primeros rayos del sol. Tochli salió de la cabaña con el rostro marcado por la noche sin sueños. Ictan lo siguió, con el machete al cinto y la mirada alerta. La flor apunta al este, dijo Tochli. Hacia la zona de los manantiales viejos. ¿La de los susurros? Preguntó Ictan. Mi madre decía que por allá las piedras respiran. Que si te duermes junto a un arroyo, puedes escuchar los pensamientos de quienes murieron ahí. Citlali cerró su morral y se levantó. Entonces es por ahí, donde habita la memoria del agua. Caminaron durante horas. A medida que se acercaban a la zona de manantiales, el paisaje cambiaba. El aire era más húmedo, los árboles crecían torcidos, como si trataran de escuchar algo bajo la tierra. Insectos de colores imposibles zumbaban en espirales, y los troncos estaban cubiertos de musgo brillante. Finalmente, llegaron a un claro donde el agua brotaba de entre las rocas, formando un estanque natural rodeado de magueyes blancos. El olor era dulce y penetrante, y el murmullo del agua no era normal, sonaba como voces lejanas hablando en náhuatl antiguo. Tochli se arrodilló y tocó la superficie del agua. De inmediato, imágenes comenzaron a danzar sobre el estanque, una mujer pariendo junto a un maguey, un niño bebiendo de un cuerno de barro, una figura encapuchada dejando caer gotas de sangre en una vasija. Son recuerdos, susurró Citlali. Esto es un espejo del alma. No es un espejo, corrigió una voz profunda. Es una puerta. Del centro del estanque emergió una figura imponente. Su cuerpo era grueso, cubierto de lodo y raíces. Su rostro estaba pintado como una calavera con ojos vivos, y en su espalda llevaba una capa hecha de pencas secas. Era Xolotl, el guardián del aliento. Ustedes han despertado ecos, dijo sin preámbulos. Y ahora quieren respuestas. Pero no se puede buscar lo sagrado sin dar algo a cambio. Tochli se incorporó, firme. Daremos lo que haga falta. ¿Incluso tu historia? Preguntó Xolotl, acercándose lentamente. ¿Estás dispuesto a olvidar quién eres para entender lo que eres? Tochli dudó por un segundo. Luego asintió. Sí. Xolotl extendió una mano, gruesa como un tronco. De su palma brotó una espina negra de maguey. Entonces bebe de tu memoria. Clavó la espina en el suelo. El líquido que emergió no era sangre ni aguamiel. Era algo intermedio. Espeso, transparente, brillante. Tochli lo bebió. De inmediato, cayó de rodillas. Todo a su alrededor desapareció. Se encontró flotando en un espacio sin tiempo, rodeado de escenas fragmentadas, su madre lo meciendo mientras le cantaba en náhuatl, su abuelo entregando una ofrenda a una sombra brillante, su propio rostro reflejado en un pulque negro como la noche. Entonces vio algo más, un templo enterrado bajo el valle, cubierto por capas de maguey fosilizado, y en su centro, una vasija sellada con símbolos antiguos. Dentro, algo vivo. Tochli despertó jadeando. Xolotl lo observaba en silencio. ¿Ese templo, es real? Preguntó el joven. Lo fue.
Lo será. Depende de lo que decidan hacer con lo que han visto. Citlali se acercó a Tochtli, sosteniéndolo. Ictan, en cambio, miraba el agua con los puños cerrados. ¿Y yo? Preguntó. ¿También tengo que beber? Xolotl negó con la cabeza. Tu historia ya fue escrita. Pero aún no ha sido contada. El guardián extendió ambos brazos. De sus mangas salieron cientos de mariposas negras que comenzaron a girar alrededor de los tres jóvenes. El aire se llenó de un sonido suave, como un coro lejano de flautas. El brujo del polvo ya no está solo, dijo Xolotl. Ha despertado a los que olvidaron la danza. A los que bebieron sin comprender. Él busca el corazón del maguey. Si lo encuentra, no habrá regreso. Citlali lo miró fijamente. ¿Dónde está ese corazón? Xolotl levantó una piedra del borde del estanque. Debajo, había una raíz dorada, palpitando. Debajo del altar viejo. Donde ustedes lo vieron surgir la primera vez. El corazón ha comenzado a sangrar. Y si no es sellado con un ritual antiguo, se pudrirá. Tochtli se puso de pie, aún mareado. ¿Y cómo encontramos a los demás guardianes? Ya los han encontrado, dijo Xolotl. Están en ustedes. Pero si quieren despertar su fuerza, deben volver donde comenzó el canto. El estanque comenzó a burbujear. El guardián dio un paso atrás. Ahora deben irse. El tiempo se acorta. Y el siguiente sello, ya se ha roto. Las mariposas negras se elevaron al cielo en espiral. El cuerpo de Xolotl se deshizo en agua. La flor blanca que los guió al lugar se marchitó de golpe. El silencio volvió. Solo quedaban ellos tres, y una raíz dorada latiendo en sus manos. Capítulo 5. El corazón del maguey. El grupo desciende del territorio de Xolotl con la raíz dorada en las manos. El aire ha cambiado. Hay un olor metálico en el viento, y el valle los espera con algo más que silencio. El camino de regreso a Teotlalpan no fue igual al de ida. El sol, antes brillante, parecía escondido detrás de una bruma terrosa. El polvo se pegaba a la piel. Los árboles ya no murmuraban con el viento, sino que se quedaban quietos, como si también estuvieran conteniendo el aliento. Algo pasó, dijo Citlali. El viento está envenenado. ¿Crees que llegó hasta el corazón del maguey? Preguntó Ictan. No tengo dudas, respondió Tochtli, apretando los dientes. Cuando cruzaron el último cerro y divisaron el valle, sus temores se confirmaron. Los magueyes estaban enfermos. Donde antes había campos vivos, verdes y esbeltos, ahora había tallos caídos, pencas quebradas, savia escurrida como lágrimas secas. Era como si la vida hubiera sido chupada de raíz. Como si el aliento del campo hubiera sido robado. Y en el centro del valle, junto al altar de piedra donde todo había comenzado, se abría una grieta profunda. Del fondo emanaba un resplandor rojo, como un corazón latiendo muy debajo de la tierra. Ese es el corazón del maguey, susurró Citlali. Está expuesto, añadió Ictan. Y ya empezó a sangrar. Tochtli se adelantó sin decir palabra. A cada paso, su mente se llenaba de voces, de susurros de antiguos tlachiqueros, de canciones olvidadas que hablaban de rituales perdidos. Pero no era solo eso. En su pecho, algo ardía. Recordó la visión con Xolotl. El templo enterrado. La vasija sellada. Y entonces, un grito. Tochtli. Es tu abuelo. Don Cipriano no estaba en su casa. Tampoco en la cantina, ni en el campo, ni en el altar. Lo buscaron por todo el pueblo. Hasta que encontraron su bastón, partido a la mitad, tirado frente al viejo pozo. Citlali lo recogió con cuidado. Estaba cubierto de ceniza. Esto no es fuego, dijo. Es la marca del brujo. Se lo llevó, murmuró Ictan. Se lo llevó para completar el ritual. Tochtli cayó de rodillas. Su abuelo era su raíz. Su única familia. El último que sabía los cantos verdaderos del pulque. No lo permitiré, dijo con los puños cerrados. Vamos a traerlo de vuelta. Cueste lo que cueste. Esa noche, se refugiaron en el cuarto de fermentación de don Cipriano. Allí, entre los barriles vacíos y los utensilios de barro, encontraron algo más. Un cuaderno antiguo. Las páginas estaban cubiertas de símbolos, recetas, cantos en náhuatl y advertencias. Una de ellas estaba subrayada. Si el corazón del maguey sangra fuera del tiempo, solo un canto completo puede cerrarlo. Pero si es tocado por la sombra, el pulque se vuelve veneno, y el alma se vuelve polvo. El brujo quiere abrir el corazón para beberlo, dijo Citlali, hojeando las páginas. Pero no puede hacerlo solo. Necesita a alguien con sangre de guardián. Alguien como
Don Cipriano. O como Tochtli, añadió Ictan en voz baja. Los tres se miraron. Entonces tenemos que llegar antes de que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente, Tochtli fue al lugar donde solía sentarse con su abuelo, junto a una piedra marcada con runas. Allí, bajo tierra, encontró una caja de madera que nunca había visto. Dentro, una capa blanca tejida con fibras de maguey, una espina dorada, y una carta. Hijo, si alguna vez ves al campo llorar, ponte esta capa. No es de guerrero, sino de quien escucha. Y usa la espina con verdad. No para herir, sino para recordar. El canto vive en ti. Siempre. Tochtli apretó los ojos. Cuando los abrió, su rostro ya no era de niño. Era el de un heredero. Se puso la capa. Colgó la espina dorada al cuello. Y al regresar con los demás, ya no caminaba con duda. ¿Estás listo?, preguntó Ictan. No, respondió. Pero vamos de todos modos. Antes de partir, Tochtli tomó una vasija pequeña, la llenó con pulque fresco que milagrosamente aún se fermentaba en uno de los barriles, y lo selló con un cordel de istle. Este será nuestro escudo, dijo. El último pulque sagrado. Citlali, con sus hierbas, preparó una mezcla de defensas para el alma. Ictan afiló su cuchillo y se colgó una bolsa con polvo de obsidiana. El altar viejo, donde el corazón latía ahora expuesto, se convertiría en campo de batalla. Pero aún había una cosa más. Ictan se acercó a Tochtli. Hay algo que no te he dicho. Mi madre era curandera. Ella también tuvo visiones del brujo. Cuando murió, me dejó esto. Le mostró un anillo con el símbolo del Hollin, el movimiento eterno. El mismo que aparecía en el cuaderno de Cipriano. Tu madre fue guardiana también, dijo Tochtli. Como tú. Como nosotros. Capítulo 6. La última fermentación. Amanecer en Teotlalpan. La tierra tiembla suavemente. El aire está cargado de un olor agrio, como pulque echado a perder. Es el día del enfrentamiento. La grieta del altar había crecido. Ahora era un cráter vivo, rodeado por raíces expuestas que latían como venas abiertas. Desde lejos se veía un resplandor rojizo que pulsaba con ritmo propio. Parecía un corazón gigante enterrado a flor de tierra, a punto de despertar. Tochtli, Citlali e Ictan llegaron al borde del altar justo cuando el sol comenzaba a levantarse. Llevaban consigo la vasija de pulque sagrado, la espina dorada, las hierbas protectoras, y el miedo bien guardado en el pecho. ¿Sientes eso?, susurró Citlali, apretando su collar de jade. Es como si el suelo respirara. No es el suelo, dijo Tochtli. Es el corazón del maguey. Está latiendo con rabia. Entonces, una voz conocida, podrida y poderosa, se alzó desde el fondo de la grieta. Bienvenidos al final del canto. El brujo del polvo surgió entre vapores oscuros. Su cuerpo estaba cubierto de magueyes marchitos, su piel agrietada como tierra seca. En sus ojos brillaban las llamas de un fuego antiguo. ¿Vinieron a detenerme?, se burló. Llegan tarde. El corazón ya está abierto. Solo falta una gota más. Una gota, de sangre de linaje. Detrás de él, como una sombra arrastrada por cadenas invisibles, apareció don Cipriano. Estaba de pie, pero sus ojos estaban cerrados. Parecía dormido. O en trance. Tochtli quiso correr hacia él, pero el brujo levantó una mano. Un paso más, y su alma se irá con el viento. Citlali retrocedió, tragando saliva. Ictan desenfundó su cuchillo. Pero el brujo no parecía intimidado. Ustedes no entienden. No quiero destruir el pulque. Quiero purificarlo. Hacerlo eterno. Que ningún hombre lo olvide jamás. Que se recuerde como lo que fue, un regalo de dioses, que merecen ser temidos. Tochtli alzó la voz. Tú no quieres eternidad. Tú quieres control. El brujo sonrió. Y lo tendré. Entonces, del fondo de la grieta, surgieron figuras deformes, criaturas de humo, de piedra, de raíces torcidas. Eran los bebedores caídos, hombres y mujeres que en el pasado habían abusado del pulque sagrado, y que ahora regresaban como sombras sin alma, esclavos del brujo. La batalla comenzó. Ictan arrojó polvo de obsidiana al suelo, creando un círculo protector. Citlali lanzó su mezcla de copal y sal, que hizo chillar a los espectros. Tochtli se mantuvo firme, sosteniendo la vasija con el pulque sagrado. El brujo levantó su bastón, hecho de espinas trenzadas, y lo hundió en la grieta. El corazón del maguey rugió. Un chorro de savia roja brotó como lava. Don Cipriano cayó de rodillas. ¡Abuelo!, gritó Tochtli. ¡Lucha! Tochtli,
susurró el viejo, abriendo por fin los ojos. El canto, vive en ti. Y con un último esfuerzo, estiró el brazo y tocó el suelo, marcándolo con un símbolo antiguo, el hollín. El símbolo se encendió. El brujo gritó de rabia. No. Él no debe recordar. Pero era tarde. Tochtli se colocó la capa tejida por su abuelo. Alzó la espina dorada y la hundió en la vasija de pulque. El líquido brilló como luna líquida. Por Mayahuel. Por el maguey. Por los que recuerdan, dijo. Y bebió. Una ola de energía lo envolvió. Cayó al suelo, pero no perdió la conciencia. Al contrario, vio todo con más claridad. Vio la primera vez que el pulque fue fermentado en el vientre de la tierra. Vio a Mayahuel danzando entre magueyes recién nacidos. Vio cómo los hombres comenzaron a olvidar. Y vio al brujo, antes de serlo. Era un guardián. El primero. Pero su miedo a la muerte lo volvió contra la diosa. Por eso fue desterrado. Tochtli se puso de pie. Sus ojos brillaban con luz verde. Los espectros se detuvieron. El brujo retrocedió un paso. ¿Qué eres? Dijo. Soy la memoria que no pudiste destruir. Tochtli alzó la espina dorada y la arrojó al centro de la grieta. La tierra tembló. El corazón del maguey gritó. Y se cerró. La grieta desapareció. Los espectros se disolvieron como ceniza. El brujo cayó de rodillas. Pero antes de desvanecerse, soltó una última advertencia. Esto no termina aquí. El corazón volverá a latir. Y desapareció en una nube de polvo. El silencio volvió. Don Cipriano respiraba débil, pero estaba vivo. Citlali e Ictán cayeron al suelo, exhaustos. Tochtli miró sus manos. Aún temblaban. ¿Terminó? Preguntó. Citlali lo miró con lágrimas en los ojos. No. Apenas va empezando. Capítulo 7. El banquete del silencio. Han pasado 3 días desde el cierre de la grieta. El valle comienza a sanar lentamente, pero el cielo permanece gris. El viento sopla en direcciones erráticas. Algo aún se mueve bajo la tierra. Tochtli no podía dormir. Aunque el corazón del maguey había sido sellado, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del brujo del polvo, no el que enfrentaron, sino otro, más antiguo, más humano. Un rostro que parecía, en parte, el suyo. No era él, dijo en voz alta, mientras observaba las brasas de la fogata. Citlali despertó, removiéndose entre sus cobijas. ¿Qué dijiste? El brujo que enfrentamos, no era el verdadero. Era una sombra. Un fragmento de su voluntad. Ictán, que también no dormía, se sentó de golpe. ¿Y entonces dónde está el original? Tochtli abrió el cuaderno de don Cipriano. En las últimas páginas, escritas con tinta mezclada con aguamiel, había un mapa rústico. En el centro, un punto marcado con tinta roja y la palabra, Huellican. Huellican, leyó Citlali en voz baja. El lugar de los cantos rotos. Mi abuelo hablaba de ese sitio, dijo Tochtli. Donde los primeros guardianes se reunieron, y donde uno de ellos rompió el pacto. El grupo decidió partir al amanecer. Sabían que la batalla anterior no había sido el final. Solo una advertencia. El camino a Huellican era extraño. Los árboles susurraban nombres que los 3 reconocían, aunque no sabían de dónde. El agua de los arroyos sabía a pulque, pero uno viejo, fermentado en exceso, ácido y peligroso. Y en el aire flotaban cenizas, aunque no había fuego. Tras 2 días de marcha, llegaron a una planicie silenciosa. No había animales. No había viento. El cielo era gris pálido, como si el sol se hubiese olvidado de salir. Allí, en medio de la nada, se alzaba un templo de piedra negra, cubierto por raíces secas de maguey petrificado. Huellican. Al entrar, las paredes parecían moverse. Tochtli sintió náuseas. Citlali se desvaneció brevemente. Ictán cayó de rodillas, apretando el anillo de su madre. Este lugar nos quiere afuera, dijo con dificultad. Tochtli alzó la espina dorada. Al hacerlo, las raíces del templo se contrajeron como si respiraran. Y una voz, no la del brujo, sino una más profunda, más antigua, habló. Entraron donde no se canta. Donde se olvidó la memoria. Donde el silencio es el banquete de los que traicionaron la savia. ¿Quién eres? Gritó Tochtli. Muéstrate. Del fondo del templo surgió una figura de más de 2 metros. No era sombra, ni espíritu, ni carne. Era algo en medio. Su cuerpo estaba compuesto por fragmentos de piedra, fibras secas, y una máscara quebrada de obsidiana que dejaba entrever un ojo humano. Soy el primer guardián. El que abandonó el canto.
El que bebió antes de preguntar. Eres el brujo, murmuró Ictan. No. Soy el origen del brujo. Su semilla. Su raíz. El verdadero pulque no solo embriaga, recuerda. Y yo, recordé demasiado. Tochtli sintió que el templo entero respiraba con él. Que su sangre era sabia. Que su voz ya no era solo suya. Entonces, la figura se acercó. Has despertado la espina dorada. Has sellado el corazón. Pero para terminar, debes beber del último cántaro. Desde el fondo del templo, emergió una vasija sellada con hilos de sangre seca. Sobre ella, el símbolo del hollín giraba lentamente, grabado con fuego. Este pulque no es sagrado, dijo Citlali. Es el eco del olvido. Y por eso debe ser bebido. Para que alguien recuerde lo que todos han negado. Tochtli miró a sus compañeros. Luego al cántaro. Y sin más palabras, lo destapó. Un vapor blanco, frío, como humo de luna, escapó de la vasija. Tochtli bebió un solo trago. Cayó. En su mente, Tochtli viajó. Vio la creación de los primeros magueyes. Vio a Mayahuel sacrificarse para que su savia alimentara a los hombres. Vio cómo su sangre fue mezclada con cantos. Vio al primer hombre que bebió sin pedir permiso. Vio el nacimiento de la corrupción. Y se vio a sí mismo. No como el final, sino como el nuevo principio. Despertó rodeado de silencio. El templo se desmoronaba. El brujo, ya no estaba. En su lugar, solo quedaba una espina nueva. Roja. Viva. Tochtli la tomó. Ya no soy solo memoria, dijo. Soy el que canta con la raíz. Capítulo 8. Cuando el pulque vuelve a cantar. Tochtli regresa del templo de Hueyican con la espina roja en la mano. El silencio pesa sobre sus hombros. El camino de regreso es más que un trayecto físico, es una despedida, un renacimiento y un testamento. El sol comenzaba a salir cuando Tochtli pisó, de nuevo, la tierra de Teotlalpan. Sus pasos eran lentos, pero firmes. En su pecho latía algo más que su corazón, la canción completa de sus ancestros, los cantos que el brujo había querido borrar, el eco de los guardianes que aún hablaban en las raíces. Citlali e Ictan caminaban detrás de él, en silencio. ¿Estás seguro de lo que hay que hacer?, preguntó Citlali. Tochtli asintió. El corazón del maguey volvió a latir. No como antes, sino como nunca. Y necesita una ofrenda nueva. Una que cierre el ciclo, pero que también lo mantenga abierto para los que vendrán. Ictan acarició el anillo de su madre. ¿Y qué haremos nosotros? Tochtli miró al horizonte. Cantar. En el centro del valle, el altar había sido reconstruido. La comunidad entera, guiada por los ancianos y los niños, había trabajado por días. No era el mismo altar de antes, ahora tenía nuevos símbolos, trazados con sangre de granada, con tintura de copal y con fibras de istle. El maguey central, el más antiguo de todos, había florecido. Un evento rarísimo, reservado solo a los finales, o los comienzos. Tochtli se colocó la capa tejida de su abuelo. En su mano, sostenía la espina roja. Citlali mezcló el último pulque sagrado con pétalos de flor de muerto, polvo de cacao y hojas de maguey recién molidas. Ictan cuidaba la vasija, que temblaba suavemente como si tuviera pulso. La gente del pueblo se reunió alrededor del altar. Nadie hablaba. Nadie se movía. Tochtli alzó la espina. Hace generaciones, este canto fue interrumpido. Clavó la espina en el suelo. Hoy, lo retomamos. Vertió el pulque en una línea que corría desde el altar hacia el corazón del maguey florecido. El líquido se absorbió al contacto con la tierra, y el maguey brilló con una luz suave, verdosa, viva. Entonces comenzó a soplar el viento. Primero una brisa. Luego, un susurro. Después, una voz. Y otra. Y otra. Cantaban en náhuatl. En español. En murmullos de raíz. Era la voz de los que vinieron antes. De los guardianes. De los abuelos. De los que murieron soñando con que el pulque volviera a ser sagrado. Los magueyes del valle comenzaron a erguirse de nuevo. La savia fluyó como si nunca se hubiera detenido. El canto había vuelto. Don Cipriano, ya débil, se acercó al altar ayudado por los niños del pueblo. Su voz era baja, pero clara. Mi nieto no heredó mi oficio. Lo superó. Tochtli abrazó a su abuelo. Sus ojos brillaban, más nao por lágrimas, más por luz. Citlali repartió entre los presentes pequeñas tazas con el nuevo pulque, que olía a historia fresca. Ictan tocó una flauta de carrizo, y el sonido parecía llamar al alma misma del campo. Cuando el primer sorbo tocó las bocas, el silencio fue total. Y luego,
una risa. Y luego, un canto. Esa noche hubo fiesta en Teotlalpan. No de feria. No de borrachera. Fue fiesta de fuego, de memoria, de ofrenda. Las mujeres trenzaron hojas de maguey en las cabezas de los niños. Los hombres cantaron versos antiguos bajo la luna. Y los ancianos, con los ojos cerrados, juraban haber sentido la presencia de Mayahuel danzando entre los nopales. Tochtli, sentado junto al altar, contemplaba el cielo. La espina roja brillaba a su lado, ya enterrada en la tierra. ¿Y ahora qué?, preguntó Ictán, con una taza en la mano. Ahora, escuchamos, dijo Tochtli. Citlali, sonriendo, añadió. Y cuando el canto se debilite otra vez, lo recordaremos. Epílogo. A la mañana siguiente, cuando todos dormían, un niño del pueblo se acercó al altar. Encontró un pequeño brote de maguey, recién nacido. Lo tocó. Y juró haber escuchado una voz que decía: «Gracias por volver a cantar». Fin de la historia.